pero que no son debidas al germen ese, llámese virus, bacteria, hongo, protozoo, que pueden desencadenar una fiebre, o sea que son fiebres que se originan, el mecanismo de producción es por otro mecanismo totalmente diferente al de los pirógenos exógenos y endógenos que estábamos comentando. Por ejemplo, la insolación o el golpe de calor. La insolación es aquel individuo que está en la época de verano, ¿verdad? Estás por condiciones profesionales de su trabajo, él está ahí haciendo su trabajo, ¿verdad? Ese por el albañil o lo que sea, a altos grados de temperatura en el medio ambiente, hace 35, 36 grados y le está trabajando ahí con su trabajo, genera más fiebre, puede llegar a tener 42 inclusive. Y eso es lo que se da a llamar golpe de calor o insolación. Pero en ese caso, el mecanismo es por falla del mecanismo de la sudoración, que es un mecanismo por el cual se pierde fiebre. Entonces falla en ello ese mecanismo de la sudoración y por eso hace esa subida brusca de la temperatura que se llama insolación o golpe de calor. Pero en ese caso el individuo está con la piel muy caliente, por supuesto, como si estuviese con fiebre, luego por supuesto que lo está con temperatura alta, y roja la piel, y que por ende, como decíamos hace rato, una fiebre muy alta ya es dañina porque mata muchas células del organismo, entre ellas las células nerviosas. Y células nerviosas, esta que murió y ya no se recupera, ya no se regenera. Por ende, este cuadro llamado de insolación o golpe del calor, como también se lo conoce, ¿verdad?, puede llegar inclusive a ser fatal. Y no mejora con los antitérmicos ni nada, sino que hay que hacerle una sudoración artificial. ¿Cómo se logra eso? Envolverle rápido con una toalla grande o con un paño, con una sábana mojada, y le poner un ventilador encima. Y entonces ahí desencadena una sudoración, entre comillas, artificial. Y con eso se logra bajarle un poco la temperatura, ¿verdad? Porque estos no responden a los antipiréticos que solemos utilizar, como si responden las otras fiebres, ¿verdad? Porque este fenómeno de vasoconstricción que desencadena la fiebre está favorecido por la liberación. Todo esto por el mecanismo termorregulador del centro hipotalámico. Aparte de producir la vasoconstricción, produce una liberación importante de unas sustancias llamadas prostaglandina E. Y esta prostaglandina E favorece esa vasoconstricción, entonces favorece la temperatura. Y los antipiréticos, llámese paracetamol, llámese ibuprofeno, llámese dipirona, novalgina, lo que sea, lo que hacen es evitan la producción de esas prostaglandinas E. Por ende, evitan que aumente la temperatura. Por eso que esas drogas son llamadas antipiréticas. Pero en este caso de la insolación, estas drogas no actúan porque el mecanismo es diferente, el mecanismo de producción de la fiebre. Y en esos casos hay que recurrir únicamente a esta sudoración artificial, como le dije, liándole con una toalla húmeda y encima ventilador. Y además, este cuadro de golpe de calor o insolación, ¿saben en qué otra situación se da? Cuando uno entra, por ejemplo, en un ambiente, en una pieza totalmente cerrada, que no tiene nada de ventilación y que está cerrada hace mucho tiempo y lleno de humedad. Entonces, un ambiente cerrado, con mucha humedad y nada de ventilación, el entrar ese organismo ahí también le hace un fenómeno en que no pueda perder calor, ¿verdad? No se disipa su calor de su organismo y entonces puede subir la temperatura. Pero esa es otra condición patológica, por supuesto. Y por último, otra, también deben conocer porque van a leer por ahí, saben que ciertos anestésicos, sobre todo por vía inhalada, anestesios inhalantes que se suelen utilizar, hoy a lo mejor menos que antes, pero se usaba, ¿verdad? Nosotros llegamos a ver antes los anestésicos inhalados y que usaban también miorelajantes, también desencadenaban a veces un cuadro llamado hipertermia maligna, porque subía mucho la temperatura bruscamente y maligna, porque a veces no se recuperaba el enfermo y fallecía. Pero ya eso es un poco, pero es interesante que conozcan que existe.
pero sobre todo acá en nuestro país, esto es el de la insolación o golpe de calor, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Otro concepto que ya dieron también y que tienen que saber es lo de la fiebre invertida. La fiebre invertida es aquella temperatura, ya les dije recién, que normalmente nuestra temperatura es a la mañana un poquito más baja que a la tarde. A la tarde, a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde, aunque sea unas décimas más elevada que a la mañana. Cuando esto se invierte, la fiebre es, o sea, el aumento, aunque sea de décimas de temperatura, es mayor a la mañana que a la tarde. Eso se llama fiebre invertida. La verdad es que ustedes ven como hay diferentes tipos de fiebres, ¿verdad? Y que hay que conocerla para poder saber tratarla y también orientarnos hacia cuál es su causa. Entonces volvamos nosotros a la que nos interesa, a esta fiebre que está determinada por los pirógenos exógenos, que son gérmenes, llamados protozoos, virus, hongos, bacterias, y que determinan la liberación por los macrófagos de los pirógenos endógenos, que son los que van al centro hipotalámico, tenemos un regulador, ¿verdad? Y que es el que finalmente produce ese reflejo de vasoconstricción que nos va a llevar a la disminución de la pérdida de calor y que por ende sube la temperatura. Y esa subida puede dañar células muy importantes de nuestro organismo. Bueno, vamos a seguir teniendo en cuenta en cuanto a nuestro enfermo que está con un síndrome febril, porque ya ustedes saben, el síndrome febril es el conjunto de síntomas y signos determinados por el aumento de la temperatura que implica la taquicardia, implica la polimnia, implica la oliguria, el riñón trata de compensar eso eliminando poca orina, implica también ese síndrome febril, somnolencia, astenia, anorexia, etc. Todo eso es ese síndrome febril. Y en cuanto a este síndrome febril tenemos que tener también algunas, atender a algunas cualidades. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la edad. Hay a veces en situaciones que los niños no hacen una hipertermia tan importante como un adulto, por ejemplo, ¿verdad? O a veces un viejito en el otro extremo de la vida está con una peritonitis, con un cuadro grave y sin embargo no tiene fiebre. Más bien hasta, si querés, está hipotérmico que, ¿verdad? Entonces, interesa saber eso. Interesa saber la profesión, porque a veces esa fiebre, ¿verdad?, patológica por causa de algún germen puede ser por la profesión que él desarrolla. Por ejemplo, que está un trabajador sexual, ¿verdad?, y adquirió una enfermedad de transmisión sexual,